Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes cuando son las 20:37 y superado las pequeñas dificultades técnicas que habían, comenzamos de nuevo un programa hoy con mi querido amigo Pepe Bernal. Don José, buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Buenas noches, pues muy bien. ¿Y tú qué? Muy bien por lo que veo. Sí, le estaba comentando a José Manuel hace un ratico que empezamos a hacer cosas tú y yo en el año 2013. Bueno, realmente fue antes porque hicimos el programa con Raúl sobre el 2012, el año Maya. El año Maya, sí, señor, el año 2012. Que ya, Sí, fue fíjate, el ya. 2012, o sea que sería por ahí, por ahí. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, sí, nosotros, sí, fue en el año 2000, en el año 2012 o 2013. Bueno, ya ahí Sí, pierdo más un o menos. poco, ahí pierdo un poco el tema ese. Bueno, espero que estés muy bien. Bueno, espero que vamos a hablar un poco acerca de ese curso maravilloso que vas a organizar próximamente aquí en Murcia, en la calle Gloria. Cuéntanos un poco el curso, cómo se llama y qué va a aportar ese curso. Bueno, es un curso que lleva distintos talleres y lo que se va a aportar es que las personas puedan desarrollar todas todas las capacidades transensoriales que todas las personas tenemos. Ujú. Y en eso se trata se van a hacer una determinada serie de talleres para que las personas puedan desarrollar todos esos talleres, todas esas capacidades que todos traemos. Pues teniendo en cuenta las capacidades que tenemos nosotros y teniendo en cuenta la cantidad de posibilidades que tenemos, que son muchas, chakras, mediunidad, sensitivo, por la cantidad de cosas que hay, ángeles, o sea, va a ser tela el curso, ¿no? Va a durar mucho, ¿no? Hombre, yo lo que he hecho uno piloto con un grupo de personas y lo he hecho una vez al mes. Cada mes hago un taller distinto y voy subiendo desde la energía, digamos, más, no mala, sino más densa a la más sutil, Ujú. empezando con la energía de las manos y siguiendo cada mes con un taller. Por ejemplo, pues el primero sería el de las manos, cómo utilizar las manos, todo lo que eso, claro, eso lleva todo un taller para que las personas puedan, aparte de abrir los chakras de las manos, puedan detectar la energía con las manos, puedan saber dónde está un chakra, puedan poner, sanar con las manos, todo lo que sea relación con las manos. Y eso lleva un taller entero. Magnetizar el agua, cambiar el sabor al agua, un montón de cosas así. O sea, habla en Pepe del tema de las manos, porque el tema de las manos es un tema que personalmente me gusta mucho y adivinar un poco la chakra. Bueno, ya sabéis, Janet, este programa es participativo, ya sabes, ¿no? Te digo esto por Mm. si te apetece preguntar alguna cosa, porque tú como buena periodista que eres, ya puedes hacer algunas cosas, ¿no? Es que seguro que sí. Pepe, háblame un poco, ¿cuándo vas a presentar el curso? Haces una presentación el próximo viernes, si no mal recuerdo. Sí, el viernes por la tarde a las 8 y el sábado por la mañana a las 10. Las dos presentaciones es la misma, pero la he hecho en esas dos fechas por si hay personas que están trabajando o el viernes y no pueden asistir, o personas que el fin de semana no pueden asistir, que puedan asistir el viernes. Entonces es la misma presentación los 2 días. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese curso, Pepe? Pues mira, Aparte de lo que has dicho, esos en dos este días. curso, digamos que yo al principio lo diseñé para hacerlo en 8 sesiones, pero al final en este taller piloto que estoy haciendo van a ser 10 porque ha habido dos sesiones que yo pensé que se podían hacer en una, pero han tenido que duplicarse. Por ejemplo, el taller del aura, yo pensaba que con el aura y los cuerpos sutiles había bastante con un solo taller, pero tenía que hacerlo en 2 talleres consecutivos porque era muchas cosas. Y las vidas pasadas, lo mismo, como en las vidas pasadas entra también el karma, pues también se ha hecho más extensivo, entonces también lo he hecho en 2 sesiones. El resto son de una sesión. Por ejemplo, te puedo decir que primero son las manos, luego todo lo relacionado con las líneas telúricas y chakras, luego está el péndulo, cómo utilizar el péndulo, luego estaría el aura, vidas pasadas, seres fallecidos, y ya por último, que es el que me queda por realizar, en el que estoy haciendo, serían los seres de luz, que espero tener suficiente con un solo taller, y ahí se aprende un poco a canalizar y a ver a los seres de luz. Bueno, yo he contado uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, Sí, eh, pero como son dobles, algunos, por ajá. ejemplo, el aura son dos, y vidas pasadas también, son por lo que se van ahí.
Pues Pepe, organizar este curso requiere una preparación tela y requiere una preparación muy importante y mucha sabiduría y haberse currado mucho, Pepe. Sí, bueno, yo tuve digamos, entre comillas, la suerte, de- yo pienso que es suerte, que tuve un proceso que ya también contaré el día de la presentación, en el 2009, en el que tuve como un renacimiento y a partir de ahí empecé a ver. No empecé a verlo todo a la vez, he ido viendo poco a poco, primero vi la harina telúrica, luego vi los chakras, vi el aura, he ido viendo todas las cosas, todas las energías sutiles, veo mucho registro y a partir de ahí, ayudando a una persona que era terapeuta, me di cuenta que ella aprendía. Es decir, cuando yo trabajé con ella empezó también a verlo, entonces me di cuenta que podían las personas también desarrollar esa capacidad y también ver. Y en este taller que he realizado, pues bueno, pues ha sido muy bien porque habrá algunas personas de las que lo han hecho allí en la presentación para que les puedan preguntar y han sido capaces de ver el aura, de medir las líneas, de ver la energía de los objetos, de ver los seres fallecidos, todo eso, han sido capaces de hacerlo. Pues, además, si no mal recuerdo, tú el tema del péndulo y el tema de las líneas telúricas, tú eras un experto en ese tema, ¿no? Que, bueno, Claro, lo he vivido por experiencia propia, quiero decir. sí, sí, era lo primero que aprendí. Cuando renací fue lo primero que yo manejé y poco a poco he ido o me han ido dando más capacidad, desarrollándola, otra forma distinta de ver cosas. Entonces lo siguiente que vi fueron el aura, los seres fallecidos y así he ido viendo las vidas pasadas. Pongo las manos en las personas y me preguntan y yo veo una vida pasada que le afecta en esta y todo eso es lo que yo intento transmitir a las personas, que estas personas que están en el taller también han conseguido, poniendo la mano a otra persona, percibir vidas pasadas. Tienen que practicarlo después, pero ya han sido capaces de verlo. Pepe, eso. Una Ah, Janet, pregunta. buenas noches. Janet Buenas Sandoval. noches. Buenas Buenas noches. noches, Pepe, encantada. Una pregunta, así como fue casi casual para ti, estando trabajando con una persona, ver que esta persona aprendía también, Sí. mm, ¿qué otras cosas se van descubriendo? O sea, o mientras se trabaja, por ejemplo, en uno de los talleres, digamos, el péndulo, por decir algo, puede que en ese una persona desarrolle también para ver de otras cosas. Hombre, todas las personas, es una cosa que también veo, yo veo encima de las cabezas de las personas los Mm, canales que esas personas suelen traer. Normalmente, aparte de un canal dorado que nos une con nuestro alma, ser o lo que sea, cada uno te pondrá un nombre, tenemos ajá, unos canales, por ejemplo, hay un canal verde, que es el canal de sanación. Las sí, personas que tienen ese canal tienen como más desarrollada la facilidad de poder sanar. Hay un canal amarillo que suelen tener las videntes, que son las personas que trabajan con cartas, que tienen un poco de mediunidad, que ven un poco de futuro. Esa tiene el canal amarillo. Y luego hay un canal azul que suelen tener casi todas las personas, que es un canal como de información. Por mm, ejemplo, si yo digo aquí que muchas personas tenéis intuición, la mayoría, la intuición básica sería, tú entras a un lugar, y sientes que ese lugar está mal o te sientes mal y te vas. Esa es la intuición básica. Pero cuando tienes el canal azul, tú entras a un lugar y dices, este lugar está mal, está sucio, hay un ser. O sea, añades una información a la intuición. ajá, Normalmente las personas que hacen eso tienen ese canal azul que le da la información a las personas y esos canales son los que yo veo en las personas y sé que lo tienen para poder desarrollarlo. ya, ya, Eh, pero mi pregunta iba enfocada a que, por ejemplo, las personas, tú puedes ver esos canales, esos colores de los canales que no, que parece que son, Sí. coinciden con, 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 con los colores mm, de los chakras y de muchas cosas. Bueno, Pero bueno, sí. tú lo puedes ver, ¿no? Pero puede ser que una persona que por primera vez que desconoce este tipo de cosas va a asistir a un taller tuyo y quiere hacer, por ejemplo, comunicarse o desarrollar el canal de comunicación, pero como no lo sabe, pero puede que tenga el verde en ese taller, aunque no tenga nada que ver con la sanación o lo que sea,
puede desarrollar lo otro, esa es Sí, sí, porque fíjate que este de curso manera está... casual, o sea, porque No, no, casual no hay nada. Las personas que han venido ya lo aquí, sé, pero me refiero a como, por ejemplo, tú descubriste que los demás podían aprender sí, tratando justamente a una terapeuta, te diste cuenta que ella aprendía también y por sí, ahí te diste cuenta, a eso me refiero. Sí, la casualidad no existe, es la sí. causalidad. Por eso empiezo con el taller de las manos, porque es sorprendente cómo a través de las manos las personas empiezan a desarrollar y a conectar con la energía. Por eso empiezo con la energía, digamos, no, yo no empiezo que las personas vean el aura, yo empiezo con las manos, las personas sienten la energía con las manos, empiezan a utilizar la mano y al siguiente es, empiezan a trabajar con los chakras, sentir los chakras, a conectar todos los chakras y a mirar las líneas de la Tierra. Luego está el péndulo, que es una forma de conectar con una energía más sutil, donde puedes medir qué vibración tiene una casa, una persona. Y entonces la persona va entrando poco a poco y desarrollando desde un principio. Es como en el colegio. No te pueden enseñar la ecuación de segundo grado Claro, por si primero supuesto, no sabes los números y luego no sabes sumar, restar, multiplicar, pues igual. Lo he diseñado de forma que las personas empiecen poco a desde poco. ahí hacia Ujú. arriba. Hay personas que ya de por sí tienen en su nacimiento personas que ven muchas cosas, pero no saben exactamente cómo ver más o qué es lo que ven o cómo O cómo perfilar lo que ven. interpretarlo, o cómo Efectivamente. Y interpretar lo entonces, que ven. sí que es verdad que las personas que vienen aquí, la mayoría ya tienen algo de percepción innata, pero no saben muy bien cómo desarrollarlo o cómo utilizarlo. Entonces aquí se van a enterar de todo eso. No, pues muy Hombre, interesante. no, el hecho, Pepe, de que sea gradual es un tema muy interesante porque uno siempre va teniendo como pequeñas dificultades y hacerlo de un modo gradual y viendo las cosas poco a poco hace que tú vayas cogiendo confianza un poco en ti mismo a la hora de enfrentarte a ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque si empiezas, como tú dices, con el doctorado en la universidad, pues evidentemente Claro. hay pocas personas llegan, ¿no? Claro, por ejemplo, es muy sorprendente cuando las Sí. personas trabajan con las manos que sean capaces de diferenciar en la mano la energía de un chakra es distinta que la energía de si tiene una puñalada energética o si tiene un dolor o si un objeto tiene una vibración baja. Y tú sientes en la mano que esa vibración o ese calor que sientes no es el mismo. Y se sorprenden de que sean capaces de diferenciarlo y saber exactamente qué están sintiendo con las manos. Ujú. Es muy curioso. Y eso es lo primero que sorprende a las personas. O Muy que bien. sean capaces de coger el agua del grifo y cuando lo han magnetizado, probarlo y decir, pero si este agua parece de Bezoya y la has hecho tú. Entonces las personas se sorprenden y ven que tienen esa capacidad, porque eso se puede hacer. Bueno, con lo cual prácticamente ya si bebes agua del grifo te ahorras la bezoya, con lo cual ya te ahorras todos los días 1 euro o 2 euros, que no está mal, ¿no? Que no está mal, Claro, claro. que no ha sido ninguna Bueno, pero tontería. aunque no lo utilices, pero por lo menos sabes que puedes hacerlo cuando, Sí. por ejemplo, estés enfermo, tienes que hacerlo para alguien o tienes la capacidad. Otra cosa es que lo hagas por comodidad, porque a lo mejor es más cómodo tener una osmosis inversa o comprarte una botella de agua. Pero que sabes que puedes hacerlo, que puedes cambiar el sabor, que puedes magnetizarla, que puedes utilizarla para quitarte un dolor con ese agua o puedes limpiar un objeto para quitarle la vibración negativa. Todo eso se puede hacer con el agua y con las manos. Por eso son 5 horas, pero es que realmente es completo. La gente se sorprende de que se puedan hacer tantas cosas con las manos y con la energía de las manos. Muy, Interesante. muy, muy, muy interesante. Bueno, hemos hablado del tema de las manos. Ese va a ser el primero, me has dicho, ¿no? Sí, ¿Qué más ese es se el va a primero. encontrar las personas? Aparte, bueno, si hablas de sanación, hablas del agua, hablas de las líneas telúricas, hablas de un mogollón de cosas con las manos. ¿Qué más se puede hacer con las manos? Pues, en el siguiente taller lo que se hace es los chakras. Las personas Ajá. ahí van a sentir los chakras, van a empezar a ver los colores de sus propios chakras, van a unir los chakras, van a quitar los bloqueos de los chakras y van a ser capaces y ahí van a ser cuando van a coger las varillas y van a medir las líneas telúricas, las líneas Harman, Curry, los corrientes de agua y se van a dar cuenta que las pueden medir. Ellas mismas se van a fabricar sus varillas en el taller para que puedan utilizarlas y también se sorprenden de que ellos sean capaces de que se les crucen cuando llegan a una línea. Y eso lo harán en el segundo taller. Pepe, hace José Manuel una pregunta muy interesante que dice si tienes previsto hacerlo por internet. Hombre, esto tiene que ser presencial, ¿no? Pero Hombre, es que ¿tienes alguna fórmula para poderlo hacer, aunque sea más elemental? por internet es muy difícil porque es muy práctico y claro, tienes que trabajar con las manos, hay que abrir los chakras
y es una cosa que por internet es muy difícil porque no se trata de dar información, se trata de dar información, practicarlo, Práctica, sí. usarlo, corregirlo y si alguna persona hay que abrir algún canal o hacer que el canal se desarrolle un poco más. Entonces eso por internet, si Es es complicado, información sí. solo, se podría hacer, pero no tendría sentido. De todas formas, yo siempre he dicho que si se reúne un grupo de gente en otro lugar, pues es más fácil que yo me desplace a Alicante, a Valencia, donde sea, para dar un taller allí a un grupo de personas, al que todas las personas vengan aquí, que es mucho más difícil. Claro, 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 con claro. Tiene que ser un presencial. grupo, un número mínimo de personas Claro, para determinado lugar, pues claro, es mucho más fácil, claro. pero es presencial porque hay que tocar las cosas, hay que hacerlo. Y yo les doy a las personas un péndulo, hacen la parilla, les doy las plantillas, les doy toda la información, se la doy en cada taller. Ellos no tienen que traer nada. Todo lo que es el material se lo voy dando. Claro, hombre, si tú tienes tu péndulo, porque muchas personas utilizan un péndulo ya que tienen de tiempo, no hay problema. Yo de todas formas les doy uno para que lo tengan si lo quieren, pero no hace falta traerse nada. Todo se lo voy a dar. Ujú. Bien, bueno, ya hemos hablado un poco de las manos y un poco de los chakras, porque algunas personas pueden o no tener dificultades con el tema de los chakras, cómo saber un poco cuáles son los chakras, los colores, etcétera, ¿no? Claro. Esto Todo, simplifica un poco lo simplifica hombre, este curso poderlo conocer. hombre, claro, ahí en cuenta se van a explicar porque los chakras principales son 7 y eso los conoce todo el mundo porque eso están a la orden del día. El chakra séptimo que está al alto de la coronilla y el chakra uno que está en el perineo y uno es rojo y luego ven el naranja, amarillo, verde y rosa, el azul claro, azul oscuro, violeta, eso está bien. Pero luego tenemos en el cuerpo una serie de chakras secundarios como son, por ejemplo, los chakras palmares o los chakras que encima de la rodilla, que también se utilizan para sanación, pero sobre todo es muy importante los 7 chakras principales porque cada chakra tiene una glándula y es muy importante que esos chakras estén bien, giren correctamente y no haya un bloqueo entre chakra y chakra. Eso se aprende en ese taller para que tú seas consciente de esos chakras y puedas equilibrarlos y colocarlos correctamente. Claro, Y porque, verlos, porque luego puedes claro, ver si gira. Lo importante es que las personas vean que ese chakra gira o no gira. Si está parado, pues tiene un problema. Y entonces las personas lo ven y lo sienten. claro, Y es porque curioso que las personas lo ven. podérselo autoaplicar es maravilloso, ¿no? Porque también aprendes a eso, aprender a Claro, autoaplicarte el tema del chakra. claro, 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 efectivamente. Y luego el siguiente taller ya es el de péndulo. Ese es un día entero, porque el péndulo es muy importante porque es el que nos va a servir para que las personas puedan medir, ver la vibración que tienen los lugares, saber qué tienen y además conectar con esa energía universal que no tiene, que no tiene espacio ni lugar. Yo puedo medir a una persona que esté en Australia desde mi casa y sé lo que tiene. Es curioso, pero es así. Y entonces es como hacer que la persona conecte con con esa mente para que empiece luego a trabajar. Por eso esos 3 primeros van a conectar, digamos, la energía de la Tierra y un poco la energía etérica, la del éter, luego viene la de los chakras para que se una esa energía etérica con un poco con el astral y luego lo que es el péndulo te va a conectar un poco con la mental para que puedas realizar esas medidas y conectar y poder medir. Ujú. Los 3 primeros son así. El péndulo. Bueno, hemos hablado Claro, de manos, de los manos. Ahora haremos algo también muy interesante, como es el de las vidas pasadas. Porque las vidas pasadas claro. es un tema que a muchas personas les ocupa y preocupa. Hombre, sí, porque las vidas pasadas hay que tener en cuenta que hemos vivido muchas vidas y cuando tenemos un trauma, muchas veces ese trauma viene de otra vida. Por eso, antes de las vidas, yo lo que hago es hacer el del aura para que las personas puedan ver su aura, ver si tienen algún problema con los colores del aura, ver la protección, ver cómo afecta la brujería, cómo afecta todo eso, qué nombre tiene, cómo protegerse, todo eso. Una vez que se ha hecho lo del aura, luego viene los seres fallecidos, las formas que tiene una persona de morir, el tránsito, dónde están, cómo ayudarlos, y después vienen las vidas pasadas. Una vez que has hecho eso, las vidas pasadas. Y las vidas pasadas sí que es muy, muy importante porque muchos de los problemas que tenemos en esta vida se pueden solucionar cuando te das cuenta que te viene de otra vida que tienes sin solucionar. Y son cosas muy curiosas. Y me han pasado muchos casos curiosos y muchas anécdotas con esto de las vidas pasadas.
Bueno, también, Pepe, se puede saber a través de este curso que vas a realizar o que estás o que has ideado, saber porque las vidas que ha tenido cada persona, es decir, uno tiene la capacidad de poder saber las vidas que ha tenido, Sí, hombre, cuantificarlas, me refiero. eso es muy difícil porque uno, fíjate que si tú naces, eh, imagínate que entre nacimiento, vida, muerte y reencarnación, a lo mejor pueden pasar o 60 años o 120, dependiendo si te mueres más mayor o tu evolución. Entonces, si miramos eso, pues por ejemplo, desde que vino Cristo hace 2000 años ahora, a lo mejor una persona tiene 5, 6, 7 u 8 vidas. Antes a lo mejor con los romanos tiene otras 2 vidas o tal, pero la importante de verdad son las últimas 5 o 6 vidas, que son las que nos han dejado aquí la huella de ahora. Pero supongo que nos remontaremos hasta los egipcios o los celtas. Pero lo importante son las últimas. Normalmente cuando yo veo una vida, la mayoría de las veces, el 80% son problemas de la Edad Media, del siglo XVI, siglo XVIII, que es cuando la persona ya tiene una evolución. Algunas veces se me ha dado el caso de alguna vida con los romanos o con los griegos, pero lo normal es que sea en estas últimas vidas la que realmente más nos afecte. Ah, mira, Pero eso vamos, no. lo normal es que una persona que esté aquí, pues haya tenido desde Jesucristo aquí 8, 7, 8 vidas, 5, 9, dependiendo de lo que haya vivido, pero más o menos, alrededor de 7 u 8 vidas. No, lo que Y has la dicho, Pepe, es muy interesante porque lo que más influye después lo que influye en tu vida actual son las vidas más recientes, ¿no? Eso es un bueno, tema que nunca nadie me lo ha comentado. claro, porque eso lo tiene sin solucionar. Vamos a ver, cuando una persona en una vida tiene un trauma, digamos que una parte energética de ti se queda allí, en esa vida, porque en ese trauma no has sido capaz de solucionarlo. Entonces, esa energía tiene un hilo que te trae a esta vida. Y cada vez que tú aquí hagas algo que se parezca o que te lleve o que te conecte con lo que te pasó, entras en regresión y empiezas a vivir la otra vida. Por ejemplo, se ha dado el caso de una chica que vino que ella tenía miedo a, a las alturas, pero no a la altura, sino a bajar. Ella subió una montaña, por ejemplo, sin problema, y arriba estaba bien, pero cuando se ponía a bajar, tenía que bajar arrastrándose porque era incapaz de bajar de pie. Entonces, cada vez que subía le pasaba eso. Entonces, cuando mirábamos la vida, resulta que había sido, en este caso, una india de Norteamérica, que había estado huyendo con un caballo, lo perseguían unos hombres a caballo y ella cayó por un precipicio y se mató. Entonces, cuando ella fue consciente de eso, a partir de ese momento, no le ha vuelto a pasar más que tenga que bajar arrastrándose por una montaña. Me llamó y me dijo, he subido a una excursión a una montaña y he bajado normal, ya no tengo que bajar arrastrándome. Fue consciente y sanó eso con el ejercicio que aprendemos en el taller. Ah, qué maravilla. O sea, Sí, bueno, yo mira, normalmente a la persona, yo le pongo las manos, su mano con mis manos, y ella me tiene que hacer una pregunta y es, qué tengo que saber de otra vida que me afecte en esta? Y entonces yo veo la vida que le afecta en esta. No tiene que ser la más importante, entonces me llevan al origen de ese problema. Por ejemplo, hay una chica que vino y el problema que tenía un dolor de lumbago muy grande y dolor en los dos tendones de Aquiles. Y yo cuando le puse las manos, yo vi un caballo y le pregunté, ¿tienes un problema con los caballos? Y me dice, no, pero yo le pongo otra vez la mano y veo que me vuelve a salir el caballo. Entonces le pregunto, vamos a ver, seguro que no tienes un problema con los caballos. Y dice, bueno, yo cuando veo un caballo me pongo a llorar. Entonces tienes un problema. Le puse las manos y era un mensajero que iba en el siglo, a finales del siglo XVIII, que llevaban los mensajes urgentes a caballo, que era lo que se hacía entonces, y a veces, como los mensajes eran muy urgentes, los caballos morían reventados. Y una de las veces el caballo cayó reventado y le partió la espalda al caer y murió allí. El dolor que tenía en los dos tendones eran de las espuelas. ajá. Y el dolor de espalda porque murió. Entonces le dije, ella se fue a Canarias, digo, vete allí, busca unos caballos, tuvo que hacer un ejercicio, pedirle perdón a los caballos, darle de comer, y el dolor de espalda y de los dos tendones de Aquiles se le fue. Qué maravilla. Cuando armonizó ese problema de esa vida pasada. No todas las cosas que nos pasan son de otra vida, a veces son de esta. Pero en este caso, pues era una vida pasada. Y así tengo muchos casos. Es muy Bueno, curioso. un tema Se, que se también, pod- bueno, has hablado, perdona, Janet, ¿tenéis alguna pregunta, chicos? eh, Sí, sí, digo Janet, yo sí. que se podría decir eh, que
Esto sería, o sea, para buscar una causa de algún problema en una persona que haga el taller, ¿no? O alguien que haga el taller pueda ayudar a otro Claro, buscando la causa de muchas veces problemas que parecen sin justificación ninguna, porque claro. que Esta chica, tengo, por ejemplo, entonces es cuando vienen de otras vidas, porque claro, muchas veces, pues sí, que tiene un problema porque desde hace un tiempo se cayó por la escalera y pues el hombro le duele y lo que sea, pues obviamente tiene una justificación actual. Pero cuando son causas o problemas, consecuencias de causas de otras vidas, es, a lo mejor es para la persona que la sufre, pues no tiene justificación, ¿no? El asunto que le... claro. Sobre todo si son niños que todavía no han pasado ningún... Claro, Por ejemplo, había un caso que me llamó mucho la atención, que fue un caso, una persona paró en el pueblo y le entraron a robar en el coche un bolso que llevaba debajo del asiento del conductor. Se puso a buscarlo y no lo encontró. Se habían robado, llevaba 400 euros. Entonces, cuando vino, el hombre estaba muy alterado, pero yo lo vi y le pongo las manos y le digo, ¿a ti te han robado mucho? Y dice, uff, me han robado bicicletas, motos, coches dentro de mi casa un montón de veces, toda la vida. Entonces, al ponerle las manos, yo lo veo vestido de soldado de Napoleón, con sus cintas y todas aquellas blancas que llevaban, y cuando entraba a las casas, pues quitaba aquí una cuchara de plata, robaba allí un reloj, llevaba ahí un candelabro, y entonces él había hecho pillaje, no que robara mucho, pero había hecho pillaje. Entonces, cuando armonizamos esa energía y tal, no lo han vuelto a robar ya nada más. Pero a mí lo que me vino de esa vida, porque yo no me voy a la vida que yo quiero, viene la vida que quiere. Lo que me claro. vino fue esta imagen, porque supongo que tendremos mucho más problemas. A lo mejor tenemos 7, pero al ponerle las manos viene el problema que estás viviendo ahora, o el más urgente, o el que más necesitas. Entonces es como una canalización directamente de los conflictos que pueda tener la persona, ¿no? Claro, y claro, la persona entra en regresión. O sea, la persona cuando está viviendo la vida pasada está como viviendo aquello que le pasó allí. Entonces, claro, es muy curioso que tenga una persona que tenía problemas con el agua del mar y ella había nacido en el interior de la península, nunca había estado en el mar. ¿Cómo te explica que tenga un problema con el agua del mar si nunca había estado en el mar? Pues era un problema de otra vida, de un barco que se hundió y murieron sus hijos y un montón de cosas que le pasó. Bueno, este es Eso el caso. Sí, sí, Pepe, las sí. personas, las personas que van al taller lo que hacen es practicar eso poniendo las manos para poder verlo. Ellas, claro, ver a otra Ujú. persona y poder trabajar y ayudar a otras personas. Bueno, son pequeñas porciones las que estás dando porque evidentemente el curso es muy completo, ¿no? Son 5 horas por cada uno Sí, de, sí, de los días, ¿no? sí, con un pequeño descanso en medio, pero sí, 5 horas cada día. Cada día, Sí, sí, exacto. por eso, como este era el piloto, yo pensé que el Euro, por ejemplo, era un día, pero no, era muy grande porque ya cuando entramos en un poco de magia, hubo más preguntas y cómo funciona el mal de ojo, cómo me puedo proteger y cómo tal, pues ese se hizo más largo, pues utilicé 2. Y en las vidas pasadas, como también interviene el karma, la causa-efecto, las vidas pasadas, cómo estar en regresión, cómo quitarlo, pues claro, se hizo mucho más largo que al principio, pues pensé que era menos, pero luego cuando tratas con las personas es cuando realmente sabes si esas 5 horas es suficiente o no, porque claro, una cosa es que yo piense y otra cosa son las personas que van allí que luego tienen unas necesidades. Claro. Bueno, y después también hay algo que realmente a muchas personas les gusta, otras tienen yuyu, eso es un poco normal, ¿no? Que es el tema de los seres fallecidos, ¿no? Claro, porque el taller realmente es sobre la muerte. Claro, a la gente le puede dar yuyu la muerte, Ah, pero lo claro. primero que tengo que pensar es que todos algún día nos iremos, que es mucho mejor que tú sepas lo que pasa, qué puedes hacer, qué es lo que pasa al morir, qué puedes hacer para que no te pase y te quedes perdido y todas esas cosas, y una vez que lo sabes, pues no te pasa. Y también porque puedes ayudar a personas que están pidiendo ayuda, que no se han podido marchar, y entonces también van a aprender a cómo ayudar a esas personas a marcharse. De hecho, en el taller hemos hecho práctica, hemos ido a un cementerio, fuimos al cementerio de Espinardo, no al de Padre Jesús, que es el de Murcia, sino al de Espinardo, que está ahí enfrente de Del la Estrella de Gerardo. Levante, y ahí hicimos una práctica y vieron, y ellos pudieron ver cómo personas fallecidas se marchaban a través del portal que habíamos abierto, que se quedaron, de verdad que se asombraron porque le impactó.
Entonces, hay muchas cosas. Bueno, también es un curso completo, incluir también los seres Claro. fallecidos, ¿no? Porque muchas Es que si personas, no, evidentemente, ese tema es un tema que da cierto pavor, ¿no? sí, sí, Muchas veces para, por desconocimiento más que por otra cosa, ¿no? claro, si el 99% de las personas fallecidas que se quedan aquí hay que ayudarles porque se quedan perdidas y están deseando irse. Hay un porcentaje muy pequeño que no quieren irse, pero tampoco te pueden hacer nada, simplemente no se van. Algunos casos se ha dado, pero muy pocos casos. El 99% de las veces, en el momento en que tú abres el portal y le dices que se vayan a la luz, se van. Entonces, eso funciona muy bien. Eso es así. Y te digo, en el cementerio, y ahora mismo hay muchas también dos prácticas, habiendo dos portales en dos hospitales de Ucrania, que habían sido bombardeados, un hospital infantil y un hospital, hemos abierto dos portales y han visto cómo se marchaban niños, personas embarazadas que murieron allí, y la verdad es que se han emocionado mucho porque no es que lo vea uno, es que resulta que los 7 que están allí han visto prácticamente lo mismo. Entonces ya no es cuestión de que yo me lo imagine, es que lo están viendo. Ujú. Ujú. Bueno, pues los seres fallecidos, claro, porque eso es un tema que, bueno, me está diciendo una persona muy querida, me está diciendo que se siente muy conectada a ayudar a personas fallecidas a ir a la luz. Sí, sí, eso es un trabajo, la verdad es que es el mejor trabajo o el trabajo más importante que se puede hacer por una persona después de que no esté aquí. Cuando estás aquí, lo más importante es que la ames, la quieras, la cuides, la ayudes, pero una vez que se ha fallecido, el trabajo más importante que se puede hacer por esa persona es ayudarle a que siga su camino. Ujú. Eso Bien, es. muy interesante. Bueno, de todas maneras, puedes hablar con José Luis Verdú, ¿eh? José, puedes hablar con José Luis Verdú si quieres que él te puede ayudar en ese campo. Lo digo por cercanía. ¿M? Bueno, hablamos también un poco de los seres fallecidos, ¿no? Algo que ya queda yo. Algo también interesante son los seres de luz. También incluyes un apartado de seres de luz. Sí, porque los seres de luz, para aprender un poco a canalizar, que eso es un poco más difícil, canalizar es quizás lo más lo más difícil, canalizar en cuanto, como entienden las personas canalizar, que se pone una persona delante y recibe información, pero en recibir información para ti no es tan difícil, pero yo me di cuenta que podía ver los seres de luz después de ver los seres fallecidos y todas esas cosas, porque un día me invitaron a una ceremonia y como si fuera religiosa, como si fuera una misa, y en esa ceremonia me di cuenta que vi cómo asistía una luz de color, los seres de luz asistieron, era asistido sacerdote por esos seres de luz y entonces me di cuenta que podía verlos y de esa manera empecé a trabajar para que las personas que puedan ir al taller también sean capaces de percibirlos o sentirlos o verlos. También hay una cosa muy interesante y es ver los elementales. Yo los elementales los he visto varias veces, los gnomos, los devas, y también ahora al final del taller haremos una excursión a una zona de Murcia, que es la única que yo he visto que hay más fácilmente verlos, para que las personas puedan percibirlos a gnomos o devas. Porque las ondinas y todo eso son muy difíciles de ver porque se confunden mucho con el agua o las sílfides con el viento, son muy difíciles, pero los gnomos y los devas sí se pueden ver, pues, Ujú. digamos con más facilidad. Oye, nos está preguntando Rosa si ves seres. Ah, mira, más preguntas. Si ves seres de luz, ¿también ves oscuros? Claro, los oscuros también se ven, pero normalmente cuando tú tienes tu vibración perfectamente bien, eh, los seres oscuros los puedes ver, pero no se suelen acercar. No se acercan porque esos seres de las películas, que vemos en las películas, no es muy raro que un ser de las películas que vemos ahí tan raro y tan poderosos vengan aquí. Tener en cuenta que los seres de luz, los seres oscuros van a ir al igual. Por ejemplo, si recordamos el Nuevo Testamento, fue el diablo el que fue a Jesús. Fue aún igual. O sea, no va a ir un ser muy elevado a alguien muy poco elevado. Normalmente nos vamos a encontrar con nuestro igual. Si tú estás preparado, pero vamos, a mí realmente, cuando yo empecé en esto, sí sufrí algún tipo de ataque de estos seres al principio, cuando empecé a ver, porque seguramente me consideraban que era peligroso y se seguía desarrollando. Después ya jamás me han vuelto a molestar y cuando los veo lo que hacen es que se van. De cualquier manera, Pepe, podría decirse, pues, o se entiende que uno atrae
la energía que está manifestando también. O sea, porque las energías, uno atrae, ¿no? Somos como antenas de radio, ¿no? Que atraemos según vibramos. Entonces, ahora muchas veces la persona no sabe cómo está vibrando No, y puede pero no, atraer una cosa u otra, ¿no? no siempre es así. Fíjate que hay personas, que eso es un tema que también tratamos cuando hablamos del aura, por eso hace tan largo, que son los vampiros energéticos. Ah, Hay personas que te asumen la energía. Ahí, si tú no eres consciente o tu aura no la tienes suficientemente reforzada, a veces te sientas al lado de alguien y cuando ha pasado un rato, tú estás agotado sin saber por qué. sí. Eso, eh, eh, una persona te está absorbiendo la energía sin que tú te des cuenta. Entonces, aquí también aprendemos a que eso no lo pueden hacer contigo. Y además, si en un momento determinado alguien de tu entorno está abajo, ¿cómo la persona recupera esa energía que ha perdido? He visto aquí una pregunta sobre los puntitos de luz que se movían, que ha dicho, a mirar al cielo se ven puntitos de luz. Esos puntitos de luz es lo que los orientales llaman el prana. Son como la energía del sol, la energía de la luz, la energía que está en el ambiente, que son puntitos de luz muy pequeñitos que se mueven en direcciones no establecidas, como que se mueven en todas direcciones, que en algunos lugares hay más y en otros menos, o tú los ves a veces más o a veces menos. He visto una pregunta que han dicho. Pero vamos, lo de la protección es importante para que uno sea consciente de que tiene que protegerse, porque somos conscientes de nuestro cuerpo físico. Alguien te va a tocar y tú le dices, no, no, quita, quita, ¿no? Y tú no dejas que esa persona te toque. Pero no eres consciente que tu aura y tu cuerpo energético también es Claro, tuyo. claro. Y tienes que hacer lo mismo. Cuando es tuyo, tú tienes que permitir que alguien entre o no entre. Pero como no somos conscientes, dejamos que entre cualquier persona. No con el físico, como eres consciente, tú lo apartas. No, no, a mí no me toques. Pero porque va sucio. Si va una persona manchada y te va a tocar y dices, no, no me toques que va sucio. Pero una persona sucia se acerca a ti, hablando energéticamente, y no eres consciente de que esa persona te va a manchar a ti Y y te va a muchas veces, impregnar. muchas veces la persona que se te acerca, que está sucia energéticamente, tampoco lo sabe. Claro, pero tú sí, para eso se trata de esto, Claro, de que tú lo claro. percibas y lo veas. Y además le puedas ayudar porque lo puedes limpiar. Claro, lo puedes limpiar y que se quede bien esa persona. Ujú. Claro, Pepe, es muy interesante. Pepe, hay un par de comentarios que me han hecho por privado. Dice, no se supone, no, se supone que los mosquitos van a la luz. No, no, no acabo de entenderlo. Y también hay otro comentario que dice que la oscuridad ataca a la luz. Yo no estoy Mira, demasiado de acuerdo con ese. Mira, los seres de luz, cuando yo he contactado con ellos, a mí nunca me han dicho ni seres oscuros, ni seres malvados, ni seres de baja vibración. Solo me han dicho que eso es oposición y resistencia. Así es como le llaman ellos a todos estos que nosotros llamamos oscuros, baja vibración, malvados, todo esto lo llaman, es decir, simplemente es oposición y resistencia, es ignorancia, no es otra cosa. No existe realmente la maldad en sí, ni la oscuridad. Son oposición y resistencia, y es lo único. Están resistiéndose a ir a la luz. Al final, todos tenemos que ir a la luz. Ese es nuestro fin. Nos podemos resistir más o resistir menos. Pero ese es nuestro destino final en nuestra vida. El de todos. El mío, el tuyo y el de todos. Incluso del que veamos tan malo y tan malvado, esa persona que decimos, esa persona es un psicópata, tan malvado, igual. Su fin es el mismo que el tuyo y que el mío. Porque todos tenemos la misma luz dentro. En nuestro corazón tenemos esa chispa divina, todos, absolutamente todos, hasta el más oscuro, hasta el más luminoso. Todos la tenemos. Entonces es simplemente que uno es consciente, es más consciente o menos consciente de esa luz. Cuanto más consciente te hagas de que tienes esa luz dentro de ti y más capa de cebolla te la has quitado, pues más luminoso eres Claro. y más cosas puedes hacer que si no eres consciente. Pero todos estamos. El problema que tenemos aquí, en esta tierra, en este mundo, es que esto es como una escuela múltiple. Aquí estamos, como en una escuela múltiple, están estudiando al mismo tiempo los Sí, parvulitos, los de primaria, los de la ESO y los de COU. Y aquí en este mundo están los que tienen menos evolución y los que tienen más. No porque sean más tontos, sino porque llevan menos tiempo. Es decir, un parvulito que está diciéndole el uno, el 2 o con la tabla del uno por uno, uno, no es más tonto que el que está estudiando una integral, una derivada. Simplemente lleva menos tiempo, menos clases. A lo mejor es más superdotado que el otro,
pero es que todavía no sabe los números. Entonces, aquí pasa igual. Decimos que una persona, es que estoy muy evolucionado, vamos a ver, a lo mejor somos muy torpes y llevamos 7 vidas más que él o 14 vidas más que él porque somos muy torpes y tardamos mucho en aprender, pero como llevamos tantas, es decir, muchas veces se trata de que llevamos más tiempo, pero no se trata de que seamos ni más buenos ni más listos. Simplemente tenemos más experiencia, como en matemáticas. La ecuación de segundo grado la das en la ESO, pero no le puedes explicar la ecuación de segundo grado a uno de primaria o a un parvulitos, porque aún no lo sabe. Cuando llegue allí lo sabrá. No es que sea más tonto, es que no ha llegado. Entonces hay que ser un poco compasivo con todo el mundo, porque la mayoría de las personas es que no han llegado, están donde están por su propia evolución. Claro, y hay otra cosa, Pepe, que a lo mejor el de parvulitos en otro aspecto de la vida sabe mucho más que el que sabe Claro, la derivada de bachillerato, claro, porque estamos en efectivamente. distintos niveles de distintas cosas, unos arriba de una cosa y otros en otras. Claro, claro, efectivamente. Y además en el colegio lo sabemos, hay personas que son unos máquinas en matemáticas y sin embargo luego en historia pues, les cuesta un montón y personas que en historia se les queda todo, pero para matemáticas son unos negados o para música. No tenemos las mismas cualidades todos. Y después, si no estamos en el mismo curso, pues si lo sumamos todo, pues hay toda la variedad que estamos aquí. Pero hay que pensar que estamos todos mezclados, desde los que acaban de llegar, que no tendrán nada, hasta los que están ya a punto de irse, los grandes maestros que estarán a punto de irse, porque lo saben todo. Y estamos todos mezclados aquí. Entonces no podemos juzgar al otro desde nuestra perspectiva, porque ¿No? nosotros a lo mejor llevamos muchas vidas aquí ya para llegar a donde estamos. Ajá, así es. Pepe, hay un comentario por parte de Salomé que me encantaría que lo comentaras tú. Dime, No, está hablando de los seres de luz. Por lo que deduzco, está hablando de los seres de luz. Léelo, por favor. es que no sé dónde se No, lee. no te preocupes. Dice Salomé, dice, es verdad, a veces, hay veces que se ven más y otras menos. Yo empecé a verlos, cuando empecé a verlos, yo creía que tenía algo en la vista. Los puntitos esos que se mueven, ¿no? Sí, me imagino que sí, sí. Sí, eso es el prana de la luz. O sea, y claro, a veces depende del sol, hay más, hay menos, o depende cómo mires y el fondo, pues ves más o ves menos. Pero eso se ve, es verdad, yo también lo veo, y al principio te sorprende porque piensas que tu vista está mal, pero no, no está mal, es que estás viéndolo. Y muchas personas, si te paras un momentito, cuando el cielo está muy limpio y no tienes el sol de frente, sino que está en un lateral, y te fijas un poco tumbado, por ejemplo, y miras el cielo, si te fijas un poco, empezarás a verlo como esos puntitos de brillantes, como de color luz o un poco dorado, giran en todas direcciones. Y eso es el prana. Ujú. Bueno, entonces, Pepe, ¿alguna cosa más que quieras comentar del curso respecto al temario? Y ahora ya empezamos un poco en lo que es la parte, digamos, administrativa. No, eso, el temario es, ya si las personas quieren saber más, pues como yo tengo una presentación, pues todas las preguntas que puedan hacer, pues allí me las pueden hacer. Más o menos resumidas cuentas, lo he explicado bastante bien en qué consiste, pero si quieren saber exactamente más o preguntarle incluso a las personas que lo han hecho, cómo les va, qué han visto, cómo se han sentido en el curso, pues estarán allí para que puedan responder. O sea, este curso, Pepe, por lo que yo deduzco, tú ya lo has hecho en algunas partes, otras veces, ¿no? He llegado, no, yo he hecho el taller este y me falta uno. He hecho hasta las vidas pasadas. Me falta el de serie de luz, que es el próximo día que lo tengo con ellos, que es el día 12 de abril cuando termino el taller con ellos. Entonces, estas personas ya han pasado por nueve talleres. Y entonces las personas estarán allí, algunas personas de las que han estado, para que si las personas que van a la presentación quieren preguntarle cómo les ha ido, qué hacen, qué ven, si veían antes, si percibían, o sea, lo que quieran, pues estarán allí también, para que Pues puedan preguntarle. entonces recordemos que es en calle La Gloria de Murcia. Lo digo Sí, esto en la calle La junto Gloria de al, Murcia. junto al colegio de De abogados. abogados, de procuradores, ¿no? O de abogados. De abogados, de De abogados. abogados, ¿no? Bien, calle La Gloria. Me imagino por cercanía debe ser cerca de donde está Juan Antonio Rubio. Sí, justo, enfrente de su casa, Justo casi. enfrente. Ujú. Pues justo por la calle que va a llegar a la Cruz Roja, Sí, giras por esa calle que sale hasta Ronda de sí, Garay, en esta calle del número 27 que hay una plaza, allí es. así es, sí. O sea, Pues, empieza el viernes no, próximo empieza a las mañana, 8. Janet. Sí, Mañana, empieza mañana. el viernes a las 8, el viernes a las 8 hay una presentación y el sábado por la mañana a las 10 la misma otra vez. Y ya ahí se pondrán las fechas.
para las personas que vayan, ya se pondrán las fechas del primer día. Ah, la presentación. Ah, vale, Sí. vale. No la La iniciación presentación del y tú ya curso. después No, no, deduces si quieres o no hacer el curso. Eso ya, claro, en esta ya presentación depende es de ti. para que las personas puedan ver de primera mano, pues verme a mí, vengan las personas que han estado, que le explique, porque aquí lo he explicado, pero algunas personas pues no podrán ver el programa este, pues las que no lo vean pues podrán ir y preguntar y ver y ya porque tomen su decisión. Ujú. Ujú. Bien. Pues Pepe, también hay otra cosa que creo que puede ser interesante, porque tú has hablado antes de que de Australia, si no mal recuerdo. Te digo esto Sí, porque cabe la posibilidad de que una cosa tú puedas hacer online, ¿no? Es decir, que aunque el curso no lo hagas, es presencial, las consultas pueden ser online. Alguna consulta puede ser online. y bueno, yo he tratado a gente de Miami, de Suiza, y de Francia, de Italia, que me han llamado y hay cosas que se pueden hacer como consultas, sí, alguna cosa se puede hacer. Ujú. Bien. Pero el taller no, pero algunas Vale, consultas vale, sí, vale. porque No, no, era únicamente por aclarar ese concepto, por si alguien cuando vea esta grabación en YouTube o tal, pues le puede o no interesar. Yo ahora, sí, sí. efectivamente. Bueno, ¿dónde pueden saber más información sobre ti, Bebico? Pues yo no suelo tener mucha información por muchos sitios, porque yo suelo ser de las personas presenciales. Pero vamos, si van el viernes allí, me pueden preguntar todo, porque aparte de estos talleres, yo he hecho otros distintos, muy pequeñitos, de un solo día, como son sobre las emociones y la enfermedad, cada enfermedad, qué emoción conlleva para que la gente se pueda sanar, otro sobre sueños, y uno que hice en la Caixa, en la Fundación Caixa, sobre la brujería, la historia de la brujería de Murcia y tal, que es muy interesante porque es muy curioso saber que las brujas más poderosas que ha habido, quizás de España, era murciana, y además era de Yecla. Ah, Es muy no, curioso. no lo sabía, Y aquí en no lo Murcia, sabía. el pueblo con mayor número de brujas no es Alcantarilla, fue Yecla. Oye, claro. Ajá, Sí, es mira. curioso. Bueno, siempre aprendemos cosas, ¿no? Siempre Sí, aprendemos cosas, sí, cierto es. Bueno, entonces mañana a las 8 y el sábado a las sí. 10. Calle Gloria El, 26. Calle el- Gloria el viernes, 26. el viernes a las 8 y el sábado a las 10. Ajá. Bien, pues únicamente, Pepe, si alguna cosa más que quieras comentar, que quieras decir, que quieras compartir. Bueno, no, es simplemente eso. Es una vez al mes porque yo tengo que dejar a las personas un tiempo para que puedan practicar Ujú. y que surjan las preguntas, porque no se puede hacer el taller todo seguido. Imagínate dar de primero de básica hasta la ESO todo en un curso. O sea, aquí damos un mes, las personas practican, vienen, surgen las dudas, al principio de cada taller se revisan las dudas, los problemas que haya, se da el siguiente y así vamos haciendo, sin ningún problema. O sea, que es fundamentalmente menos teoría la justa y sobre todo mucha práctica. Claro, hay que dar información para que entiendas, pero luego hay que practicar. Entonces hay que Ajá. practicar y hacerlo. Y se tienen que hacer todas las cosas, hacerlas. Y que tú percibas y veas y todas esas cosas, claro. Es mucho más práctico. La información hay que darla porque, claro, si no sabes cómo conducir un coche, tú vas a conducir un coche es práctico, pero tienes que aprender las señales y que la marcha son las primeras para adelante, la segunda para atrás, porque si no, pero eminentemente para saber circular, eminentemente práctico. Pero tienes que saber, por lo menos, qué indican las luces, cómo se pueden Una intermitir. base, claro. Claro. Claro, Muy yo bien. toda esa información la voy dando. Normalmente yo no hago PowerPoint, porque un PowerPoint hace que la gente tome nota. Yo doy en fotocopia, doy la información básica, las cosas, los dibujos, las cosas, y luego pues también le doy en cada taller por la parte práctica y la información que ellos van guardando en su carpeta, toda la información de cada taller, y la tienen ellos. Ujú. Muy bien. Pues, don José, te deseo que pases mañana un buen día, que mañana es el día de los papás, Pepes y Pepitas, que aquí hay Muy bien. dos papás y dos Pepes. Bueno, Pues no sé si José Manuel también es papá, no lo sé, pero pero bueno, por lo menos el José, ¿no? don Pues José, ¿no? felicidades también a ellos, felicidades, que pasen un buen día y muchas gracias, Antonio. Pepe, siempre es un placer hablar contigo, ya lo sabes tú de siempre. Bueno, cuenta con mi cariño y admiración, Pepico. Un abrazo muy grande. Lo Y, sé, y muchas gracias, gracias. y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias, No, Pepe. no, gracias a ti, Antonio. Siempre es Siempre. un, ya sabes que siempre es un placer, porque realmente casi empezamos juntos. Bueno, yo empecé un poco después que tú,
pero más o Sí, menos empezamos juntos, aquel verano de 2013. sí, desde luego, con Y aquellos programas tan chulos que aquellos hacía. programas que hacíamos, sí, aquellos programas que hacíamos. Madre mía. Aún me Sí, acuerdo, ¿eh? claro, yo. Si supieras que me acuerdo de casi todas las anécdotas que vivimos allí, muchas, Fíjate. me acuerdo de muchas, porque fue una cosa que me impactó. Después he conocido muchos sensitivos o sensitivas, pero evidentemente los primeros fueron los primeros, ¿no? Eso sí es verdad. Muchas Sí. gracias, Antonio. Bueno, un abrazo muy grande, chao. Chao, Gracias, Antonio. Hasta hasta el luego. día, hasta el jueves que mañana he festivo en Murcia. Gracias, Venga, de adiós. acuerdo. Chao, adiós. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.